Es un gusto saludarles, mis apreciados hermanos, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tovar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, una vez más, que el Señor les bendiga. Y estamos aquí por el canal de YouTube y bajo este nuevo formato. Hoy nos corresponde entonces estudiar el bloque que va desde el día jueves hasta el viernes de nuestra lección número 6, la lección que nos ha ocupado durante toda esta semana. A través del Mar Rojo, versículo de memoria. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. En el contexto de reavivados por su palabra, pues vamos a dar los dos puntos que nos corresponden hoy, el jueves y el viernes 8. Jueves 7 y viernes 8, Levítico 23 y Levítico 24. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para iniciar con nuestro estudio para hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado, Padre Celestial, y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día, y al estudiar, Señor, tu palabra, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Definitivamente, apreciados hermanos, el centro, podemos decirlo así, de todo lo que hemos estudiado esta semana, de allí del libro del Éxodo, se encuentra en una frase crucial. Y está en Éxodo 14:30. Y ahí dice: el Señor salvó ese día a Israel. Y eso definitivamente tiene un epicentro teológico grandísimo. Pues todo lo que está ocurriendo fluye hacia esa dirección y hacia esa declaración. Y esta es la única ocasión en que se utiliza esta frase en Éxodo. Entonces la salvación viene del Señor. La redención viene del Señor. El ser redimidos viene de parte de Dios. Ahí aparece un verbo interesante en hebreo, el verbo yasad. Y ese verbo está repleto de grandes conceptos teológicos o grande teología. Y digo esto, mis queridos hermanos, porque definitivamente ese verbo tiene que ver, ¿no?, con el hecho de que el Señor salva. Dios salvó a todos los israelitas, mientras que todo el ejército del faraón pereció. No quedó ni uno de ellos, dice Éxodo 14:28. Entonces la victoria del Señor fue algo glorioso y total. Ahora, en respuesta a la poderosa liberación divina en favor de ellos, los israelitas reverenciaron a Dios y confiaron en Él. El texto menciona, ¿no?, que esta reacción positiva ocurrió cuando vieron el gran despliegue del poder del Señor contra los egipcios. Probablemente pensamos, ¿no?, que cuando llegó Faraón y los vio allí entre el mar y los vio allí entre los muros, entre los migdol fronterizos, pues sencillamente él dijo: bueno, entramos, matamos, y allí incluso acabamos hasta con Moisés, o nos lo llevamos allí amarrado para que ellos vean que el único que tiene poder es el Faraón. Pero eso no ocurrió. La historia fue otra, el final fue otro. Y esto gracias a la amorosa y justa intervención de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Israel? Pues la respuesta de Israel, mis queridos hermanos, fue prorrumpir en alabanzas expresadas en forma de cántico. Definitivamente, cuando nosotros entonces hablamos en el contexto del Éxodo, estamos hablando, mis queridos hermanos y amigos, de algo maravilloso, El cruce allí en el mar del Mar Rojo, cuando ellos entonces avanzan, es uno de los espectáculos más grandes y emocionantes
e irrepetibles en la historia del pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Y definitivamente la liberación de Dios de Egipto a través de muchas maravillas y la experiencia del Mar Rojo son vistas por los autores bíblicos como una de las increíbles demostraciones del cuidado de Dios por su pueblo. Cuando los hebreos entonces salieron de Egipto, la situación se volvió extremadamente dramática, porque humanamente hablando estaban acorralados sin salida. Y delante de ellos solo estaba el Mar Rojo, y a su lado, pues había montañas, desiertos, los Migdol, los muros, el templo de Baal-Zephón, y allí estaba Faraón. Parecía que no había oportunidad. Pero, apreciados hermanos, si nosotros comenzamos a detallar aún mucho más, podemos ver que esta no era una guerra entre un grupo de esclavos que no sabían cómo defenderse y un faraón orgulloso y arrogante, ¿no? Fíjense que ya lo hemos dicho, pero vamos a recordarlo. En su providencia, Dios llevó entonces a los hebreos a las fortalezas montañosas antes del mar, para que Él pudiera manifestar su poder en su liberación y humillar singularmente el orgullo de sus opresores. Él podría haberlos salvado de cualquier otra manera, pero eligió este método para probar su fe y fortalecer su confianza en Él. La gente, recuerda, estaba cansada y aterrorizada. Sin embargo, si se hubieran detenido cuando Moisés les ordenó avanzar, pues Dios nunca les habría abierto el camino. Definitivamente, dice la inspiración, fue por fe que pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca. Al marchar hasta el agua misma, demostraron que creían en la palabra de Dios, tal como lo había hablado Moisés. Esta cita maravillosa nosotros la encontramos en el libro La historia de los patriarcas y profetas, la página 290. Y creo que encierra, ¿no?, muchísimas cosas de las que hemos estudiado durante esta semana. Recuerde que ante la amenaza, ¿qué es lo que hace Moisés? Les dice, no lo olvidemos, Éxodo 14, 13 y 14. No temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y fue verdad, eso se cumplió. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si definitivamente nos paramos desde el ángulo humano, cuando vemos allá a Faraón con todo su ejército, recuerde que él vino con todo su ejército, el ejército real, con todos sus capitanes, 600 hombres allí armados, hasta donde no más. Recuerde que por cada carro habían 3, el que manejaba, habían 2 hombres diestros en la batalla, y al frente de ellos estaba un grupo de esclavos, liderizados por un hombre que, si bien es cierto que había sido entrenado en su juventud para ser un líder militar y líder de esclavos, era un simple campesino, era un pastor de ovejas. Y allí estaba, ¿no?, Faraón. Allí estaba Faraón amenazando, y allí estaba entonces el pueblo de Israel con temor. Porque recuerde también lo que estudiamos. Recuerden también lo que estudiamos. Ellos salieron y ellos entonces, apreciados hermanos, terminaron, ¿no?, allí con temor y fueron a murmurar ante Moisés, que era directamente murmurar delante del Señor. Ahora, fíjense, Israel era una nación de esclavos y estaba un ejército bien entrenado. Creo que era una guerra desproporcionada. Ahora, entonces, si vemos esto desde este ángulo, podemos decir, esto fue más que una batalla física. Fue parte de una guerra espiritual. El enemigo quería destruir a Israel porque la promesa del Mesías venidero no se cumpliría. Entonces, a través de su pueblo. Satanás siempre ha querido, apreciados hermanos, destruir al pueblo del Señor, destruir a todos aquellos que deciden permanecer firmes a Él. Recuerde que esto lo podemos comparar con el contexto escatológico, con el contexto del libro del Apocalipsis. En esta guerra espiritual, que es más grande de lo que somos y todos estamos en medio de ella. Primero no somos espectadores, estamos en el escenario y estamos involucrados en este campo de batalla como sus actores. No podemos salirnos ni tomar un descanso porque no hay vacaciones en la guerra espiritual. Entonces, fíjense que si lo comparamos, la Biblia dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Apocalipsis 12:17. Entonces somos como un cordero, ¿no? Destinado al matadero. Pero gracias a Cristo Jesús, quien fue ese cordero que murió por usted y por mí, nosotros podemos ser victoriosos. Y fue victorioso sobre el furioso dragón. ¿Por qué fue victorioso? Fue victorioso porque resucitó, venció en la cruz del Calvario. ¿Y lo hizo por qué? Por amor, por verdad, por justicia, por poder moral y la pureza de su carácter. Y gracias a sus méritos nosotros podemos vencer. Ahora, el pueblo de Dios hoy debe de seguir al Cordero. Y recuerde que los seguidores de Cristo tenemos la victoria asegurada gracias a los méritos santos de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Jesús ganó las batallas y el resultado de la gran guerra es cristalino. Él es y será a través de toda la eternidad el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos todo un ejército derrotado. Nadie sobrevivió, incluso el faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. Ahora, no es de extrañar que a lo largo de toda su historia y hasta el día de hoy, los judíos revivan, ¿no?, este incidente. Y llegamos entonces a un punto interesante, porque se nos muestra allí en la palabra del Señor, el capítulo número 15, donde entonces Moisés y Miriam, o María, la hermana de Moisés allí, pero Miriam, vamos a utilizar el nombre Miriam, pues fíjense que ellos comienzan a alabar al Dios eterno. Y no solamente alabar a Dios, sino que también mueven a todo el pueblo de Israel a alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué? Por su excepcional liberación de las manos de Faraón y su poderoso ejército. Moisés y Miriam dirigen cánticos de victoria, cánticos de alabanza, cánticos para honrar y glorificar el nombre del Dios eterno, el nombre del Dios todopoderoso. Gratitud, ¿por qué? Alabanza, ¿por qué? Por la victoria, por la liberación y por el agradecimiento de haberles sacado de la esclavitud. Entonces, allí en el Salmo 15, vamos a ir a la palabra del Señor, nos encontramos definitivamente un hermoso canto, un canto maravilloso, un canto hermoso. Esto se conoce como el cántico de Moisés. El cántico alaba al Señor, glorifica el nombre del Señor. El cántico está dividido en estrofas. La primera es del versículo 1 al versículo número 5, y allí se habla de que Jehová es varón de guerra. Me gusta muchísimo esa expresión. Jehová es varón de guerra. Además de eso, Moisés dice, ¿no? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó al mar los carros de Faraón y su ejército. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Entonces, vean ustedes cómo este cántico maravilloso nos habla del Dios eterno, del Dios todopoderoso, el único que nos puede librar, apreciados hermanos, el único que nos puede guiar en medio de este mundo. Jehová, nuestra fortaleza y nuestro cántico. Fíjense muy bien que el cántico se trata todo de Dios. No hay ni una palabra acerca de Moisés. Y al leer este cántico no vemos a Moisés, ni a Aarón, ni a María ser mencionados. Dios es el único considerado aquí. Fíjense en la letra. Observe que la letra no es Jehová me da fortaleza, sino Jehová es mi fortaleza. Ahora yo le pregunto, ¿cuánta fortaleza tiene usted? Y lo digo con reverencia, ¿no? Y con respeto, porque si Dios es tan fuerte como Dios y es nuestra fortaleza, pues usted y yo también debemos de tener esa fortaleza. Además de eso, fíjense que dice que Él ha sido mi salvación. Y esta es una frase maravillosa. Primero nos muestra y nos enseña que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que Dios tiene que ser nuestra salvación. Entonces Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro cántico, además de eso Él es nuestra salvación y por eso exaltamos su nombre.
La segunda estrofa, apreciados hermanos, de este maravilloso cántico inspirado por el Espíritu Santo en labios de Moisés, está en otro versículo 6 al 10 y habla de la grandeza del poder del Señor, como ha derribado a los que se levantaron contra él. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Tu diestra, me gusta también esa expresión. Allí se pensaba que la diestra era la mano de la habilidad y el poder, pero cuando Dios obra con su diestra es una obra de destreza y poder. Y obviamente esto es un antropomorfismo, comprender algo acerca de Dios mediante el uso de una figura retórica humana, aunque no se aplique literalmente. Ahora, la idea de la diestra es utilizada en las Escrituras más de 50 veces, incluyendo los siguientes pasajes: Salmo 45, 4, Salmo 48, 10, Salmo 77, 10, Salmo 110, 1, entre otros. Lo cierto del caso es que la diestra del Señor nos sostiene, nos guía y nos instruye. Luego llegamos a la tercera estrofa y habla: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Si el pueblo de Egipto no sabía quién era Jehová, pues el pueblo de Israel sí lo sabía. Ellos sabían que Jehová no era como los dioses falsos de Egipto o de Canaán. ¿Quién como tú? La adoración debe proclamar la superioridad de Jehová, Dios sobre todo lo que pretende ser Dios. Israel pronto y muy a menudo olvidaría esto, pero nosotros podemos recordarlo. Y la cuarta y quinta estrofa: lo oirán los pueblos y temblarán. Y fíjense cómo aquí se describe: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. Ahora uno se pregunta y dice: ya va, Señor, qué maravilloso es esto, porque estos pueblos todavía no han enfrentado al pueblo de Israel, pero ya de allí en adelante comenzarían a saber quién es Jehová, Dios de los ejércitos, y quién era el Dios de esos que llamaban los esclavos. Ahora fíjense, allí dice todos los moradores de Canaán, y esta profecía, mis queridos hermanos, se cumplió notablemente cuando todos los reyes de los cananeos oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos, como dice Josué, capítulo número 5, el verso número 1. Pero además de eso, fíjense que 40 años después de todo esto, 40 años después, Rahab, la prostituta de Jericó, le dijo a los espías de Israel: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y el pueblo de Canaán sí escuchó entonces lo que Dios hizo por Israel, y algunos respondieron con temor. Ahora Moisés dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces, después de tan grande victoria, podemos percibir, ¿no?, que Israel realmente creía esto y realmente estaba listo para dejar que Jehová reinara sobre ellos. Y creo, apreciados hermanos, que este cántico, este espíritu de cantar, este deseo de alabar completamente al Señor, luego la Biblia describe, versículos 19 al 21, que María, la hermana de Moisés, dirige a las mujeres en oración. María, la profetisa, hermana de Aarón, también tomó un pandero y todas las mujeres salieron con ellas a danzar. Y María le respondió: canta a Jehová, porque el extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y el jinete. Y es maravilloso ver la alegría que estas personas tenían, ¿no?, allí alabando el nombre de el Señor. Y allí entonces se nos describe esta gloriosa alabanza. El cántico de Moisés entonces habla de quién es Dios y de qué es lo que hace. Y el Señor es exaltado, alabado, admirado por su extraordinaria obra,
en favor de su pueblo. La gratitud entonces y la adoración, recuerde, son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. El aprecio por su amor es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. Y el amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de Soledad y en referenciación y al templo de Jerusalén. Ahora, como les dije hace un momento, esto no podemos dejarlo simplemente allí como una historia más. No puede terminar así. Y digo que no puede terminar así, mis queridos hermanos, porque definitivamente cuando usted ve el versículo 18, ¿no? Allí dice que Jehová reinará eternamente y para siempre. Entonces aquí Moisés está expresando algo que nos incumbe a usted y a mí, porque está hablando de Cristo Jesús, del varón de Dios, de que tiene el dominio del Señor, el que tiene el reino eterno. Está hablando de aquel que ha prometido volver por segunda vez. Está hablando, apreciados hermanos, de Cristo Jesús. Y Moisés habla entonces de su libertador triunfante. Por eso fíjense que el canto no termina con un cuadro sombrío de la destrucción de los enemigos de Dios, sino con una nota de victoria y alabanza. Y este mismo tema se caracterizará el cántico de Moisés y del Cordero, que entonarán quienes, los redimidos, sobre el mar de vidrio, cuando Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Ahora, usted se puede imaginar cómo sonará en el cielo esta alabanza a Dios por sus grandes y maravillosas obras, por su justo juicio y verdadero, por sus acciones justas y santidad. Piense lo que dice el versículo número 4, vamos a recordarlo. La última línea dice: todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente lo que tienen que ver con el mal y la opresión que durante milenios ha quedado impune, se hayan manifestado, los redimidos de las naciones lo alabarán por esos juicios. Así que la pregunta aquí es, ¿por qué alabamos nosotros al Señor? ¿Tenemos motivos para hacerlo? ¿Tenemos motivos para alabar grandemente al Señor? ¿Tenemos motivos para decirle al Señor, gracias Dios por todo lo que nos das? Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia. Este canto, mis queridos hermanos, de victoria, este canto de victoria, no solo pertenece al pueblo judío, indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final de Israel, de Dios. El profeta de Pasmos vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, teniendo las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida de manera particular, al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas como los conocidos de los hombres. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance debieran, apreciados hermanos, ser constantemente de gratitud. Es decir, debiéramos constantemente alabar al Señor por todas las maravillas que Él hace por nosotros. Y creo que el hecho de saber que hay esperanza de salvación, el hecho de saber que hay un Dios eterno, el hecho de saber que nosotros tenemos esperanza en nuestra vida, debe de llevarnos a alabar al Señor todo el tiempo. Así que creo que queda de nuestra parte, ¿verdad? El hecho de nosotros decirle, Señor, ayúdanos a poder mantenernos allí firmes en ti para poder obedecerte en todo tiempo y en todo momento. Acerca del cántico de Moisés, hay un comentario bíblico, Andrews, que dice lo siguiente: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura
que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso de Dios, enmudecerían como una piedra. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Como lo dije hace un momento, el pueblo de Israel pues debía, ¿no?, en cada momento, en cada situación difícil, haber cantado al Señor constantemente por sus maravillas, por sus obras. Pero habrían momentos difíciles, y digo difíciles porque definitivamente ellos se enfrentarían muchas situaciones las cuales pues les iban a probar, ¿no?, el corazón. Les iban a probar allí el corazón. Y se suponía que ellos debían hablar siempre y glorificar el nombre del Dios eterno, el nombre del Dios todopoderoso. Ellos debían de ser agradecidos, pero fueron muchos momentos en los cuales murmuraron al Señor e incluso deseando volverse allí a Egipto. Parece mentira, mis queridos hermanos, pero creo que a veces nosotros nos olvidamos de todas las bendiciones del Señor para nuestra vida y a veces como que codiciamos, no anhelamos otras cosas. Así que creo que es importante que podamos nosotros permanecer firmes y fieles al Señor, porque Dios está allí, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guiar. Entonces, cuando enfrentemos certeras imposibilidades, cuando nos sintamos acorralados y no sabemos dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque conmemora un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Preguntas para dialogar, ya para ir terminando nuestro estudio en el día de hoy. Dice, ¿por qué nos encontramos tan a menudo en la posesión de los hebreos después de su increíble liberación de Egipto, pero antes del desafío del Mar Rojo? Porque definitivamente creo que sin Cristo no somos nada. Y nosotros necesitamos de Cristo para poder ser liberados del pecado. Y además de eso, necesitamos de Cristo para poder avanzar en medio de todas las cosas de este conflicto. Y allí está, ¿no?, el Egipto, esclavos, y el desafío del Mar Rojo. Solo no podemos. Es decir, dice la primera pregunta, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil mostrar y expresar falta de fe, a pesar de tantas demostraciones divinas de bondad y amor para con nosotros? Pues definitivamente, mis queridos hermanos, creo que necesitamos permitir que el Señor sea el que transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Permitir que el Espíritu Santo nos cambie, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros corazones, renueve nuestra manera de pensar. Vivir conectados con el Dios Todopoderoso. Vivir enfocados en lo correcto, ver las cosas desde el ángulo de Dios. Eso es lo único, lo verdadero que nos puede ayudar. Pregunta número 2 dice, ¿por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel después de todo lo sucedido, incluida la muerte de los primogénitos? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán peligroso es para cualquiera de nosotros endurecerse a causa del pecado o pecar? Pues el pecado estaba allí en el corazón de Faraón, su orgullo, su autosuficiencia, su yo ideal, su yo superior, no sé cómo usted lo quiera llamar, pero lo cierto es que allí estaba Faraón, con su orgullo. Y además de eso, me imagino que pensó y dijo, ¿cómo lo vamos a dejar ir por todo lo que nos hicieron? Mire, y fueron a perseguirnos, ¿no? Pero Faraón se olvidó, mis queridos hermanos, que definitivamente el pecado nos ciega. Y Faraón se encegueció y pensó que podía seguir luchando y pensó que podía destruir al pueblo del Señor ante tantas evidencias que ya tenía. Esto nos muestra que debemos separarnos del pecado porque nos endurece el corazón, nos endurece la mente, nos vuelve ciegos de manera espiritual. Ojalá no sea este nuestro caso. Y la pregunta número 3 dice, aunque todos enfrentamos a veces pruebas terribles, muchos hemos tenido y seguimos teniendo días muy buenos y momentos en los que no nos ocurre nada malo a nosotros ni a nuestros seres queridos. ¿Por qué deberíamos considerar esos momentos como una demostración de la gracia y la protección de Dios, sobre todo en vista de que vivimos en territorio enemigo? Es decir, ¿por qué deberíamos acordarnos siempre de alabar a Dios en los buenos tiempos
ya que no sabemos de qué calamidad hemos sido librados. Pues creo que todos los días no tenemos motivos para dar gracias a Dios. Todos los días, mis queridos hermanos, tenemos motivos para decirle al Señor, Señor, gracias por tu amor, gracias por la esperanza, gracias por los alimentos, gracias por la vida, gracias por tu cuidado, gracias porque somos sanos, gracias porque tengo esperanza, gracias porque a pesar de las luchas puedo decir gracias, Señor. Y creo que son más los motivos. Así que mi querido hermano de Vida 104.1 FM, el llamado para hoy es a permanecer firmes y fieles al Señor. Fe en medio de las crisis, colocar nuestra mirada en el Señor, que Él solo es el que nos va a guiar, nos va a salvar y nos va a bendecir. Que Dios le bendiga, feliz resto de día para usted y recuerde que nuestra cita será el sábado cuando estaremos dando introducción a la lección número 7 y tocaremos también el segmento del día domingo. Que Dios le bendiga.